Es tremendo, es tremendo. Cuando estaba meditando respecto a la palabra del día de hoy, el Señor me traía a mente algunas vivencias, ¿verdad?, que había pasado. Yo recordaba que cuando vine acá a Manabí, uno de mis mayores temores al ir a las zonas selváticas, las zonas donde hay mucho monte y mucha planta y eso está todo enredado ahí, yo tenía mucho temor al entrar en esos lugares, ¿verdad? Porque mi enfoque estaba en las serpientes, especialmente. Yo decía, uy, si me encuentro una serpiente, eso es terrible porque me puede morder y su mordedura puede ser hasta mortal. Y entonces era un gran temor. Y justo nosotros, después de un tiempo de estar acá en Manabí, nos compramos una finca y saben que había ahí mucho monte y zonas muy selváticas y tenía que estar ahí, ¿verdad? Y después ya sembramos y todo. Y me dijeron, oiga, para ahorrarse tiempo y dinero, puede comprarse una cortadora doble ahí, esos que son como esos cuadrones, ¿verdad? Y tiene dos cuchillas. Y entre paréntesis yo le digo que una de las pocas cosas que me gustaban en los parques de diversiones eran esos carros chocones, ¿verdad? Donde uno se subía y chocaba. Y esa era mi diversión. Y cuando yo veo esa cortadora, se me vino a la mente y digo, este es el carro que necesito, ¿verdad?, para ir como un gran paga ahí en la finca, recorriendo entre los cacaos y al mismo tiempo cortando el monte, porque te cuento que esa máquina, lo que hace 3 personas en una semana, esta máquina lo hace en 1 o 2 días. Entonces se ahorra tiempo y dinero y sobre todo disfruto haciendo esto, ¿no es cierto? Entonces yo dije, este es mi juguete, ¿verdad? Y ya lo compramos eso y entonces cada que tenía tiempo iba a limpiar el monte con esa máquina. Ahora, último, he tenido meses que no he podido ir y el monte estaba así medio subido, solo el trabajador estaba dando mantenimiento, pero ya tenía el día viernes, me fui y digo, voy a cortar un poco esto y a disfrutar un momento, ¿verdad? Y cuando ya me fui y estaba dando unas 3 o 4 pasadas ya limpiando, cuando miro así y ahí estaba una serpiente, ¿verdad? Pero le cuento que ya había tenido contacto otras veces con las serpientes desde que estábamos ahí en la finca, y la primera ocasión que me encontré con una serpiente me di cuenta que lo tenía perdido, porque le dije, no, estoy en sus manos, ya que no tiene manos. Pero después el trabajador me dijo, no, un palo largo es lo que necesitamos. Entonces fui a buscar una caña larga, como de aquí hasta allá, ¿no es cierto? Y me di cuenta que si yo tenía un palo largo, la serpiente no tenía oportunidad conmigo, pero yo sí con ella. Y podía desde aquí golpearle en la cabeza hasta matarla. Con esa experiencia, el viernes que le digo, me encuentro con esa serpiente ahí, y sabe una cosa, me indigné de que esté ahí esa serpiente en nuestra propiedad, así es que paré la cortadora, en vez de salir corriendo para huir, salí corriendo a buscar un palo largo, ¿verdad? Y ahí muy cerca encontré un palo de esos y vine y le comencé a golpear en la cabeza hasta que murió. Pero esta experiencia me vino a la mente mientras estaba reflexionando en la palabra para ahora. El entender que cuando uno se enfoca en el poder del enemigo, uno está perdido, pero si uno se enfoca en lo que podemos nosotros acceder para destruir e inutilizar el poder del enemigo, entonces el enemigo no tiene oportunidad de correr de nosotros.
Y sobre eso nos habla el apóstol Pablo. Mire, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el verso 16, nos habla del poder que el Señor ha puesto en la iglesia de Cristo, que somos cada uno de nosotros, los que hemos creído y hemos puesto nuestras vidas en las manos del Señor Jesucristo. Dice, el poder del Evangelio es tremendo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, diga poder, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¡Qué tremendo! El apóstol Pablo nos dice que Dios ha depositado su poder en medio de su iglesia. Que Dios ha depositado su poder. Y la palabra que utiliza aquí para poder es dunamis. De allí se deriva la palabra dinamita. El poder que existe, ¿no es cierto? El dunamis de Dios hace referencia justamente a eso, al poder todopoderoso de Dios obrando en medio de su iglesia, obrando en medio de su casa, obrando en medio de su familia y aún a través de su iglesia y a través de su vida, a través de su casa, a través de su familia. El dunamis de Dios. Eso dice Pablo, oiga, hay poder en el Evangelio, en la palabra de Cristo. Es tremendo. Con razón, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 8 del libro de Romanos, en el verso 31, nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Con mucha razón. Si el dunamis de Dios está depositado en su iglesia, Pablo dice, y entendí, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es un palo lo suficientemente largo para que el enemigo no nos alcance, pero para que nosotros podamos darle en la cabeza conforme al anuncio de su palabra desde el inicio de los tiempos allá en el Edén. Ustedes le pisarán la cabeza al enemigo, su casa, su iglesia, su descendencia en Cristo Jesús. Y saben una cosa, esto que dice el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que más conoce eso y el que está totalmente convencido, ¿sabe quién es? El diablo. El diablo está absolutamente convencido. Él sabe que no tendrá ninguna oportunidad contra los hijos de Dios, contra la familia de Dios, contra la iglesia de Dios, si el poder de Dios reposa sobre su iglesia, reposa sobre sus vidas. Él sabe eso. Por eso es que uno de los más grandes ataques, toda su artillería irá dirigida exactamente a eso, a hacernos creer que lo único que tenemos es una simple creencia religiosa que no tiene poder ni autoridad sobre las circunstancias de esta vida. Y cuando eso logra, el diablo es terrible, porque estando el poder de Dios dispuesto, es detenido por el pensamiento religioso de pensar que Dios y su palabra y sus principios son una simple creencia. Y sabe una cosa, cuando
nosotros le oímos al apóstol Pablo diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Es porque algo o alguien estaba tratando de avergonzarle, definitivamente, obviamente. No diría eso Pablo. Y al decir eso estaba traduciendo la experiencia de todos los cristianos cuando queremos vivir la vida cristiana. Cuando queremos vivirla a la manera de Dios, rendida a Dios, entregada a Dios, bajo el poder de Dios. Cuando eso sucede, sabe que va a venir algo o alguien. Va a venir a tratar de avergonzarle, de desanimarle, de descalificarle, de botarle. Y eso es de parte del diablo, porque él sabe que si el poder de Dios reposa sobre su vida, él no va a tener oportunidad sobre usted. A Pablo le estaban criticando, no sé si a usted. Le estaban criticando. Le estaban diciendo, ¿y cómo así? ¿Acaso no conozco lo que hacías en tu vida pasada? ¿Qué crees que no sé? Para él era un asesino, un perseguidor de los cristianos, un orgulloso, un altivo, un soberbio, un prepotente, oiga, era toda una cosa. ¿Y qué crees que no te conozco? No me vengas a mí a decir que ahora eres cristiano. No sé si le ha pasado a usted. A Pablo le pasó. Se estaban burlando de sus crisis, preguntándole, ¿dónde está tu Dios? Mira cómo te apedrean, mira cómo te golpean, mira cómo te persiguen. Mira lo que te pasa, ese naufragio. Mira cómo te muerde esa serpiente. Estás absolutamente olvidado de tu Dios. ¿Dónde está tu Dios? Mira cómo te han metido a la cárcel injustamente. ¿Sabe de dónde escribía Pablo esto? De la cárcel. No por algo malo que había hecho, por tratar de hacer lo correcto. Y los emisarios del diablo estaban ahí burlándose. También lo hicieron con Jesús. No lo van a hacer con Pablo, no lo van a hacer con usted y conmigo. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Si eres tan cristiano. Se burlaron de Jesús, se burlaron de Pablo y lo continúan haciendo en contra de nosotros, porque tratan de hacernos creer que la palabra del Evangelio de Cristo es una simple creencia religiosa. Pero Pablo dice, no, es poder de Dios para los que creen. Es poder de Dios. A Pablo le estaban atacando por hacer lo correcto. ¿Y cuántas veces el ataque por tratar de ser cristianos conforme a Cristo, cuántas veces el ataque no viene de nuestra propia familia, de nuestros amigos? Nos atacan, nos descalifican. Ya voy a ver, no vas a durar. Ese es un cuento tuyo, pronto vas a caer. Que dejaste este hábito, no me hagas reír, ya te voy a ver peor que antes. ¿Sabe qué? La propia familia, los amigos. Pero en medio de eso están mirando para ver si es cierto, porque en el fondo saben que
que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para los que le creen. Aunque no sean perfectos todavía, pero le creen. Y porque le creen, serán perfeccionados, porque el que comenzó la buena obra en ellos la irá perfeccionando, porque le creen. Porque el poder de Dios que está en su Evangelio puede hacer esto. Le estaban tratando injustamente. Ahí estaba en la cárcel. ¿Sabe una cosa? El diablo va a usar personas o circunstancias para tratar de avergonzarnos por haber creído en el Evangelio de Cristo. Lo va a buscar de cualquier forma. Si usted quiere creer ciertamente en el Evangelio de Cristo, el diablo va a usar todas las formas y maneras para tratar de avergonzarle por haber creído. Y no es raro. El Señor Jesús dice, pero ¿de qué se preocupan? ¿De qué se admiran? Porque antes cuando caminaban con ellos eran ñañitos y les amaban, entre comillas. Mentira, no les amaban. Dice, pero ahora como ya no son de ellos, ya no son como ellos, entonces por eso les atacan. Si a mí me atacaron, dice el Señor, a ustedes no les van a atacar, no. Pero el Evangelio de Cristo, en el Evangelio de Cristo hay el poder. ¿Cuánto poder hay en el hecho de que, como dice el mismo libro de Romanos, en el verso 32 del capítulo 8 dice, si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. ¿Qué cosas? Las que necesitamos, todas. Mire a alguien al lado y dígale todas las cosas que necesitamos. No las que queremos, las que necesitamos. Porque si estamos en una situación adversa, en una situación difícil, una crisis, un problema, lo que nosotros queremos es que la situación cambie, que cambie la situación lo más pronto. Eso es lo que queremos. Pero antes que cambie la situación, el Señor dice, ¿sabes qué? Es mejor que la situación te cambie a ti y saque lo mejor de ti. Porque el poder de Dios obrando en tu vida no dejará que esa situación llegue a sacar lo peor de ti. Por eso se necesita el poder de Dios, el Evangelio de Cristo, la palabra viva y poderosa de Dios. Es la única que puede, en medio de una situación difícil, adversa y terrible, sacar lo mejor de nosotros y no lo peor. ¿Y cuál es la certeza? Pablo dice, si nos dio, no nos negó a su Hijo Jesucristo, que era lo mejor. ¿Cómo no nos va a dar con Él todas las cosas que necesitamos? ¿Acaso no nos va a dar? ¿Acaso hay algo que sea más valioso que la vida de su Hijo Jesucristo? Porque más que la circunstancia, a Dios lo que le interesa es madurar su carácter de bien, ayudarnos a crecer más que la misma circunstancia.
Porque hay circunstancias que son necesarias que estén ahí hasta que maduremos. Nunca el Señor nos quitará algo sin darnos algo mucho mejor después. ¿Por qué? Porque Él sabe que si no salen las cosas incorrectas de nuestra vida, si no salen las personas incorrectas de nuestra vida, justamente estas son las que impedirán que vengan las cosas correctas y las personas correctas a ser parte de nuestra vida. Primero tiene que salir lo que es incorrecto, para que haya espacio a que venga lo correcto. Deje que Jesucristo lo haga. Deje que el Evangelio de Cristo lo haga. Porque la palabra de Dios dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque si usted cree en lo correcto, va a vivir en lo correcto. Si usted cree en lo incorrecto, va a vivir en lo incorrecto. La palabra, el Evangelio de Cristo, es la única verdad que nos hará libres. Solo el poder de Dios obrando en su vida hará que las cosas incorrectas, que las personas incorrectas salgan de una vez de su vida. Solo el poder de Dios a través del Evangelio de Cristo podrá hacer que las cosas correctas y las personas correctas vengan a ser parte de su vida. Porque en el Evangelio de Cristo está el poder para salvación, para salvarnos de todo lo que es incorrecto, de todo lo que no edifica, de todo lo que nos daña, de todo lo que nos destruye. A eso se refiere Pablo cuando dice, porque es poder de Dios para salvación. Y es interesante que cuando escuchamos salvación, muchas veces asumimos que solo se trata de salvarnos del infierno. Ha habido una corriente religiosa que muchas veces ha tocado nuestras vidas y pensamos, cuando escuchamos salvación, allá Él vino a salvarme del infierno, solo a eso vino. No vino solamente a eso, es más. La palabra usada para salvación en este texto es sotería, en griego. Y esa palabra significa no solamente salvación del infierno, significa solvencia, significa salud, significa plenitud. Y cuando habla de plenitud, habla de una perfecta sanidad espiritual, emocional y física. Sotería significa preservación. Sotería significa bienestar total. En griego es sotería. En hebreo, la misma palabra, salvación, es Yeshua. Por eso usted lee cuando el ángel le anuncia a María, le dice, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a toda la humanidad. Yeshua, Jesús. Jesús es solvencia. Jesús es salud. Jesús es plenitud. Jesús es preservación. Jesús es bienestar total. Jesús es verdadero éxito. Jesús es verdadera prosperidad. Y no allá cuando nos mudamos. No, sí, también allá. Pero primero aquí en la tierra.
ahora. Por eso es que con toda razón, con toda propiedad, Jesús viene y nos dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia aquí en la tierra. Y después, más allá, continuamos disfrutando de una vida eterna en Cristo Jesús. Yo he venido, Jesús ha venido, la salvación ha venido, la plenitud ha venido, la salud ha venido, el bienestar total ha venido, la paz ha venido, el gozo ha venido, la libertad ha venido. Esa es la razón de por qué necesitamos tenerle a Jesús en nuestra vida. Creer en Jesús, creer en su palabra, la palabra viva, el evangelio vivo, el evangelio de Cristo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es palabra viva que tiene poder, el mismo dunamis de Dios para salvación, para una vida abundante aquí en la tierra y para continuarla disfrutando después en la eternidad. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Es tan importante que usted y yo podamos creer en el Evangelio de Cristo. Porque es el mismo dunamis de Dios obrando en medio de nosotros. Por eso cuando Pablo continúa hablándonos de esto, en el capítulo 8 del libro de Romanos, en el verso 33, dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Qué nos está diciendo? Ya nada me controla. Ni las modas, ni la corriente de este mundo. Ya nada me afecta. No me afecta lo que piensen, no me afecta lo que digan, no me afecta lo que hagan las personas que viven según el sistema de este mundo. ¿Por qué? Porque ¿quién me acusará en realidad? Si Dios es el que justifica. Y si Dios es el que justifica, del único que me interesa saber su opinión, al único que puedo entregarle confiadamente el control de mi vida, no es a las modas, no es a las corrientes de este mundo, no es al que dirán, no es al que pensarán, no es les gustará o no les gustará. No. Solamente a Dios, por medio de su evangelio, por medio de su palabra, por medio de su Hijo, nos ha dicho que Él nos justifica por medio de Él y para Él. Amén. Amén. Den un aplauso gigante al Señor. ¿Quién es el que condenará a los hijos de Dios? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si el poder, el dunamis de Dios está obrando sobre nuestras vidas a través de su palabra poderosa, ¿quién? Tribulación, angustia, persecución, hambre, pandemia, epidemia.
salud, enfermedad, riqueza, pobreza, hambre, desnudez, peligro, espada. Si el dunamis de Dios está obrando sobre mi vida, aunque, como está escrito, por causa de creer en Él, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero, diga pero en voz alta, pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Por eso póngase en pie para declarar este versículo del verso 38 en adelante. No sé si lo pueden proyectar ahí o de no, yo se los leo. Estamos en el capítulo 8 del libro de Romanos. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Désele grande al Señor. Oh Señor, en esta mañana ponemos sello a tu palabra, creemos en ti. Ahora sabemos que no estamos aprendiendo un libro religioso. Ahora sabemos que nos estamos acercando a la palabra viva, al evangelio vivo que tiene un solo nombre. Y es el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Jesús, Yeshua, que es nuestra sotería, nuestra plenitud, nuestro bienestar total, aún en medio de las situaciones más críticas. El poder todopoderoso de Dios traerá lo correcto para edificar y madurar y desarrollar nuestras vidas hasta el día de su venida. Yo bendigo a cada persona en este lugar. Si usted aún no ha entregado su vida a Cristo, y si aún usted piensa que está alejado del Señor, de su Salvador, todos vamos a levantar nuestras manos y decirle: Señor, aquí está mi vida, la rindo completamente a ti, te la entrego, pues acepto tu sacrificio, acepto que vengas y traigas tu poder a mi vida, tu misma presencia. Te pido que seas el único Señor y Salvador de mi vida. He decidido creer